todo se hace y se disfruta mucho mejor a fuego lento. El slow life no surge aisladamente, sino como parte de una corriente cultural más amplia. Slow vuelve a resurgir casi como una necesidad vital. El movimiento Slow Life es toda una filosofía de vida, una manera de entender el mundo que nos rodea y la manera de vivir el día a día. Llegué a él por casualidad a través de un libro de Carl Honoré, Elogio a la lentitud, y entonces entendí un montón de cosas. Entendí todo para poder definirme, para poder definir lo que hacía. En ese momento me dedicaba profesionalmente al mundo de la moda. Y con este libro entendí que el slow life no surge aisladamente, sino como parte de una corriente cultural más amplia que revaloriza todo lo humano, lo natural, lo esencial. Y yo me definí con esta corriente. Y me gusta explicar lo que es el movimiento slow life desde mi propia experiencia en el mundo del arte, desde mis conocimientos, desde mis investigaciones artísticas. Siempre me ha fascinado el arte contemplativo en las tradiciones orientales, como en diferentes épocas de la historia, en el arte espiritual, en la pintura de paisajes. Pues es un arte que siempre nos invita a llevar un ritmo lento, un estado de presencia. Y en este tipo de expresiones artísticas está claro que no se busca impresionar, sino abrir un espacio de silencio interior, de conexión con lo esencial. Y justamente ahí encuentro esa relación con la filosofía slow, que nos enseña que la verdadera riqueza está en habitar ese momento con calma, saboreando cada gesto, cada detalle, sin prisa, siempre en plena conciencia. Y llegaron corrientes de vanguardia como el futurismo, como el dadaísmo en el mundo del arte, y el ritmo lento cambió radicalmente. El futurismo exaltaba la velocidad de la máquina, el movimiento, casi lo contrario de la lentitud, y el dadaísmo también rompió con todo lo establecido y era además irreverente y desafiaba cualquier norma. Nace como una reacción crítica, el dadaísmo, crítica irónica y radical contra la Primera Guerra Mundial. Entonces son momentos históricos, hay que entenderlo en el contexto histórico, en los que el arte ya empezó a cuestionar, pero empezó también a acelerar en contraste con esa raíz contemplativa de que ahora, con el movimiento slow, vuelve a resurgir casi como una necesidad vital. El manifiesto futurista decía que afirmamos que la magnificencia del mundo ha sido enriquecida por una nueva belleza, la belleza de la velocidad. Bueno, pues ahí podemos ver, ¿no? Ese manifiesto futurista nos da a entender ese cambio en la sociedad occidental. Bueno, esto en la universidad lo estudié a fondo, incluso hice de Hugo Ball en el Cabaret Voltaire, hice performance en este sentido porque me llamó mucho la figura de Hugo Ball. Pero ahí tenemos que entender que se fue con estos movimientos contemporáneos del culto a la velocidad, el futurismo, fuimos a la exaltación de la modernidad, a la violencia regeneradora, a la crisis del sentido y de la ruptura con todo, que fue el dadaísmo, que fue ese rechazo radical a toda lógica, a todo orden y a toda glorificación bélica. Y después surgió esa búsqueda de lo orgánico, lo humano, lo consciente, con el land art, con el arte povera, con el minimalismo, por ejemplo, en los 60 y en los 90 ya con el arte relacional. En mi infancia disfruté mucho de mi madre, de verla siempre cosiendo.
siempre con un patrón, con una costura en marcha. Y como en la mayoría de hogares de mi generación, era normal que en todas las casas hubiera una máquina de coser. Casi como un miembro de la familia. Siempre había un rincón con una máquina de coser. Y era allí donde madres, con paciencia, con mucho cariño, ¿verdad?, nos enseñaban a dar nuestras primeras puntadas, transmitiendo no solo habilidades, sino todo un arte de cuidar, de reciclar materiales, de crear. Y con el tiempo esas máquinas fueron desapareciendo de todas las casas. Se dejaron de oír sus sonidos mecánicos del pedal más antiguo, poco a poco se fue perdiendo ese gusto por la costura y esa, por supuesto, se fue perdiendo esa tradición de enseñarle a tus hijas, a tus hijos. Yo crecí rodeada de hilos, de telas, de patrones de la revista Burda. ¿Os acordáis de la revista Burda? Bueno, aún existe, pero como que ya no se lleva a coser. Yo, entre patrones, viendo a mi madre, a mi tía, a mis hermanas coser como quien respira, de forma natural. Para mí la costura no era una tarea, era un juego, un lenguaje que entendía sin que nadie me lo tuviera que traducir. Y con el tiempo decidí darle forma profesional a esta pasión de la costura. Poco a poco fui comprando mis propias máquinas y como si llevara un pequeño universo conmigo, mi taller viajaba de casa en casa, siempre a cuestas, con mi taller siempre a cuestas, hasta que un día decidí empezar a hacer mis propias colecciones recicladas a partir de ropa de segunda mano, con nuevos materiales, con materiales sostenibles, con materiales, poniendo en esos materiales y en esa creación alma y propósito. Pero también os digo una cosa, desde el principio no supe lo que quería hacer exactamente. Empecé experimentando en ese laboratorio, en ese taller, pero lo que tenía clarísimo es que no iba a hacer moda rap, es decir, lo que llevaba todo el mundo, lo que más se vendía. Ni prendas, era un poco la antimoda, ni prendas que se usaron dos veces, que se dejaron olvidadas en el armario. Y también os tengo que decir algo. De pequeña iba al colegio con un... Y eso la verdad que me marcó mucho. Ir uniformada, ir todas iguales, marca mucho. Yo lo superé cambiándome a mí misma, a la mujer que llevaba mi ropa también intentaba cambiarla. Era todo un juego de transformación. Yo estaba ya sin saberlo, dentro de ese movimiento que hoy tiene un nombre y se llama movimiento Slow Fashion, que viene de este movimiento Slow Life. Mientras tanto, en mi carrera de Bellas Artes, estudiando y en mi taller a la vez, cada prenda se hacía a fuego lento, como una receta ancestral, como una verdadera obra de arte, piezas únicas, artísticas. Era moda, sí, pero también era alquimia, por lo menos eso es lo que intentaba yo. Intentaba transmutar telas en piezas únicas que cambiaban no solo la imagen de la persona, sino la energía de quien la llevaba. Esa era mi intención. Allí aprendí que, igual que el átanor alquímico, que es nuestro cuerpo, la transformación verdadera necesita tiempo, necesita atención, necesita mucho, mucho amor. Tiene que ser de una forma slow, lenta. Y aquí entra ese cambio de nombre, ese nombre que me puse Luisa Atanor, el Atanor, ¿verdad? Que es Luisa Atanor, ¿qué es el Atanor? Es una palabra que solo pronunciarla, ¿verdad? Es como mágica, como antigua. Y en alquimia, los alquimistas, para ellos el Atanor es realmente ese horno o esa copa donde se produce la gran obra, donde la prima materia, lo crudo, lo que aún no está depurado, se transforma en oro.
Es ese recipiente donde se va a dar esa mutación, esa transformación, esa trascendencia, esa sublimación. Es un fuego constante, paciente, que nunca se apaga. Ese fuego del horno del Atanor es lento. En alquimia todo viaje de transformación pues pasa por 3 etapas mágicas. Una es el nigredo, donde parece que el caos lo ocupa todo y lo viejo debe deshacerse. Hay una segunda fase que se llama el albedo, es esa limpieza profunda, es esa transición de limpieza profunda que te deja ya el alma como recién lavada, lista para brillar. Y por último tenemos la etapa final, que es el rubedo, que es el gran momento dorado, donde la luz y la sombra se abrazan, uno se siente más vivo, más creativo, con otra chispa, como si se hubiera destilado esa esencia que realmente es como oro puro. Empieza a brillar esa esencia limpia. Para mí ese concepto fue toda una revelación y me cambié el nombre, me puse Luisa Atanor porque entendí que todos tenemos ese Atanor, que es este recipiente, y esa parte interna, ese lugar simbólico donde las experiencias, los aprendizajes y hasta las crisis se cocinan, pero se cocinan a fuego lento. Si queremos convertirlas en sabiduría, en fuerza y en esa maravillosa belleza interior, ¿verdad? Que vamos a irradiar. Al principio el Atanor, pues era mi taller de costura, de diseño, donde entraban telas sin forma, telas para reciclar, para transformar, salían vestidos llenos de alma, pero con el tiempo vi que el Atanor podía ser un espacio de conciencia, un método, un compromiso, de hecho lo era. Por eso cuando digo Luisa Atanor no estoy hablando solo de mí, sino de esa intención de crear espacios donde la transformación, la alquimia personal sea posible. Y siempre de una forma lenta, a fuego lento, como te estoy diciendo, de una forma slow. Viviendo el slow life, la vida lenta. Fue un paso natural, una evolución en términos de costura. Se podría decir que fue como seguir ese hilo invisible que me guiaba. Y en mi taller, en esas horas y horas de costura, veía que lo más poderoso no era el vestido terminado, sino lo que pasaba a la persona mientras lo creaban. Su postura cambiaba, si era un vestido para una boda, su mirada brillaba, si era un vestido para usarlo en determinado momento. Hay algo más que la pieza que tú te pones, ¿no? Hay una intención. Y en cada persona despertaba algo diferente. Eso me hizo preguntarme, ¿y si en vez de transformar desde fuera empiezas a transformar desde dentro? Y ahí comenzó mi verdadero viaje. Y el mío personal, el primero, empezando con esa transformación interna. Solo me había dedicado a lo externo. Bien, y ahora giraba todo hacia adentro. Todas esas horas que pasé en mi taller, ya fuera dando clase de costura o creando prendas, me enseñaron a hacerlo, a hacer todo de forma lenta, como te digo, conectada, sin prisa, disfrutando cada puntada. Agradezco la costura en este sentido, que ha sido como ese regalo de observación, de concentración, porque la costura es como una meditación silenciosa en la que el tiempo desaparecía. En una meditación, en unos momentos mindful, como decimos ahora en mindfulness, y sin darme cuenta ya lo tenía todo integrado. Integré la paciencia, integré la presencia, integré el cuidado por cada detalle. Y gracias a eso, luego pude desarrollar mi propio estilo y siempre con esa esencia slow, fácil.
¿Qué pasó? Que en ese viaje interno me formé como metaterapeuta en bioresonancia y en un montón de cosas más, en un montón de disciplinas, en un montón de terapias más, que fui añadiendo a mi laboratorio interno. Y esta vez fueron, pues eso, un montón de herramientas y el hilo y la aguja se convirtieron en palabras, en ejercicios, en prácticas de movimiento con el cuerpo, en hipnosis, en movimientos energéticos. La intención seguía siendo la misma, ayudar a que las personas reconozcan e integren y vivan de una forma lenta su mejor versión, sin estrés, sin tensión, muy importante. Y así nació Cora Vida Consciente, la escuela que he creado, un espacio que aplicamos, en donde aplicamos lo que yo he llamado neoconsciencia evolutiva, que es una metodología basada en 3 pilares. La coherencia cerebral, imprescindible, pensar con claridad, sin estrés, sin piloto automático, sin boicots, con una directriz, con un control de la esfera mental. Esa coherencia cerebral nos va a llevar a esa coherencia cardíaca, a vivir desde el corazón, con conexión, con empatía, para llegar a esa neoconsciencia evolutiva, que es esa percepción más ampliada, más allá de lo que creíamos posible, creando realidades diferentes. Por lo tanto, mi escuela es como un Atanor colectivo. Entramos con lo que somos y poco a poco nos vamos puliendo hasta descubrir nuestro propio oro interno. Es importante que nos atrevamos a vivir a nuestro propio ritmo. Es muy, muy importante. Que no dejemos que el mundo acelerado nos robe la magia de los procesos. En alquimia, la precipitación arruina la obra. En la vida también. No podemos precipitarnos, preocuparnos, enrabiarnos, acelerarnos. Tenemos que seguir ahí, sin miedo a reinventarnos, sin creer que es tarde para empezar de nuevo. Siempre estamos a tiempo. Recordando que la transformación no siempre se nota de un día para otro, no es magia, pero cuando se cocina con constancia y amor, el resultado es oro puro, como te decía antes. La trascendencia no es olvidar lo que somos, más que un cuerpo, más que una historia, la trascendencia es eso, recordar que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, conectados a algo infinito que siempre nos guía, incluso cuando el mundo parece girar demasiado rápido, ¿verdad? Y sobre todo entender que somos nuestros propios diseñadores, nuestros propios alquimistas, que nuestro cuerpo, que nuestra mente, que este avatar donde se mueve todo, es donde se mueve esa conciencia, este traje, este dispositivo, este laboratorio, es tu átomo, el cuerpo físico, el cuerpo mental, el emocional, todo ese conjunto de cuerpos son tu átomo. Es lo único que tienes y ahí tienes todo lo necesario para transmutar tu vida en algo más bello, más consciente, más tuyo. Porque al final la vida, como la buena moda o como la buena alquimia o como el buen arte, pues dejarte esta perla, ¿no? Todo se hace y se disfruta mucho mejor a fuego lento.